Bueno, bienvenidos cada uno de ustedes. Realmente, como dijo Juanito, realmente no somos merecedores. No merecemos la gracia del Señor, no merecemos estar acá, ni mucho menos, hermanos, cuando uno piensa de dónde el Señor lo sacó. Tener el privilegio de abrir las Escrituras, de estudiar el texto, de ver el texto, es un privilegio que no merecemos y que todos podemos hacer y leer su palabra. Esta tarde me gustaría, hermanos, que me acompañaran ahí al primer libro de Samuel, capítulo 25. En el capítulo 25 vamos a estar meditando hoy. Pero antes de esto, hermanos, para ponernos en contexto, el capítulo 24, en el capítulo 24 vamos a poder observar ahí, hermanos, que David está siendo perseguido por Saúl. Saúl intenta matar a David. En este capítulo vamos a ver, en ese capítulo 24 se observa, hermanos, hay una acción de Dios, una acción divina de parte de Dios para la vida de David, ya que el rey Saúl está persiguiendo a David para matarlo. ¿Recuerdan ustedes la historia que nos han leído este capítulo? Que Saúl entra ahí a esa cueva, ¿verdad? Entra y está ahí sentado haciendo sus necesidades, dice, y de repente Saúl está con sus hombres, David está con sus hombres y tiene la opción de tomar en sus manos la vida de Saúl y acabar con la persecución y acabar con la situación que está pasando. Pero él decide en el versículo 5, después de esto, antes de que los hombres lo incitaran a quererlo matar a Saúl, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la vía del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mí, Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. En este capítulo vemos entonces que David tiene al alcance a Saúl para matarlo. Pero él decide en esta ocasión, hermanos, decide no hacerlo. Él decide no pecar contra Dios. Él decide porque no quiso matar al hombre de Dios, quien fue puesto como el primer rey de Israel, Saúl. Entonces, en el capítulo 25 vamos a ver, hermanos, que estaremos estudiando hoy, que David tiene una prueba mucho más grande que esta, más fuerte que el capítulo 24. En el capítulo 26 también David va a tener otra prueba en cuanto a Saúl. Pero en este capítulo 25, David tiene que superar una prueba mucho más fuerte que el capítulo 24. Y es que no querer vengarse o no querer matar al ungido de Dios, aunque este rey quería matar a David, es una cosa. Pero otra cosa es no responder con venganza, hermanos, y muerte a otro hombre, como un corriente como era Nabal. Un hombre necio, un hombre perverso, que se describe aquí en este capítulo 25. David se enfrenta a esta prueba en su vida al encontrar a Nabal en su camino. Y es que, hermanos, la necedad es una actitud de rebeldía. Así se define la necedad. Es una actitud de rebeldía y falta de sabiduría que lleva a tomar decisiones erróneas. Al tal grado, hermanos, que uno con la necedad puede rechazar a Dios. Y los necios son aquellos que ignoran y desprecian, hermanos, la guianza de Dios, la sabiduría de la palabra, la disciplina y la corrección. Lo que los caracteriza a los necios es la terquedad y la falta de disciplina, la falta de discernimiento, de entender lo que está pasando. Y la palabra de Dios nos advierte aquí, porque está tan cerca de cada uno de nosotros esta cualidad de la necedad. Eso lo dice en Proverbios 22:15, dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la aleja de él. Casi siempre en la edad de la juventud es cuando se ve esta cualidad, ¿verdad?
Casi siempre en la edad de la juventud es cuando desatamos nuestra cualidad de necedad y no queremos escuchar. No queremos escuchar el consejo de nuestros padres a veces. No queremos escuchar la voz de nadie. La necedad es tan dañina, hermanos, que nos lleva a tomar decisiones impulsivas sin considerar las consecuencias. Y esta tarde, hermanos, en 1 Samuel capítulo 25 vamos a descubrir a un hombre que cumple con estas características. En todas sus manifestaciones, este hombre Nabal, un hombre necio. Tenemos aquí esta historia entonces, hermanos, en este capítulo 1, en este capítulo 25 del primer libro de Samuel. Y es como cuando Santiago refiere en el capítulo 1:23, que dice que si nosotros solo somos oidores y no hacedores de la palabra, es como solo ves en un espejo nada más. Y Dios coloca enfrente a nosotros esta tarde esta historia para meditar en esto de la necedad. Muchas veces practicamos y que nos aleja de la sabiduría que es el temor a Dios. El capítulo 25 comienza, si me acompaña ahí, vamos a ir leyendo los trozos, los pedazos, por cuestión de tiempo, vamos a ir explicando. El capítulo 25, el versículo 1, si usted ve en su Biblia, comienza con la muerte de Samuel. Dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Rama, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Comienza con la muerte de Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron. Esto habla de que ellos amaban a Samuel. Pero el autor deja este versículo aquí en este capítulo 25, hermanos. Comienza así este capítulo 25 mostrándonos que Samuel muere y que lo enterraron en su casa, lo sepultaron en su casa, porque así era la costumbre en ese entonces. Ahora nosotros no podemos hacer eso. No podemos sepultar a nadie en nuestra casa, pero ahí en ese momento era así. Ellos amaban a Samuel ahí, pero este capítulo comienza con esto. Y la idea aquí del autor, lo que nos quiere marcar en este versículo, hermano, comenzando con la muerte de Samuel, es que aquí se acabó la época de los jueces y aquí comienza la época de los reyes, con Saúl como el primer rey, y así inicia el capítulo 25. De aquí en adelante comienza la etapa de la monarquía. De aquí en adelante comienza la etapa de los reyes. Y ya queda la etapa de los jueces. Entonces, hermanos, en estos textos del capítulo 25, del 1 al 38, vamos a ver que Dios nos muestra que hay peligro en la necedad. Hay un gran peligro en la necedad, a fin de que nos apartemos de ella. Hay un gran peligro en la necedad, hermanos, a fin de que nos apartemos de ella. Y lo vamos a ver a la luz de tres acciones de David. La primera acción de David es que solicita ayuda a Nabal, quien honra su nombre, versículos 2 al 11. La segunda, vamos a ver que David reacciona como un Nabal, versículos 12, 13, 21 y 22. Y David es guardado para no convertirse en un Nabal, versículo 14 y 38. Vamos a ver la primera acción entonces, que David solicita ayuda a Nabal, quien honra su nombre. Y este hombre, Nabal, se va a convertir, hermanos, en este capítulo, en un instrumento de prueba para David. Dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Aquí es como que fuera la carta de presentación de este Nabal. El autor quiere que sepamos de primera mano es que era rico, era muy rico, era adinerado, tenía mucho dinero. Tener 3,000 ovejas y cabras en ese entonces significaba riqueza, mucha riqueza. Versículo 3. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro
de malas obras, y era del linaje de Caleb. Solo después de decirnos que este hombre era rico, nos dice su nombre, Nabal. Y ese Nabal, esa palabra, ese nombre significa terco, necio. Vaya que no le pusimos a ninguno así, ¿verdad? Si no, terco, vení, terquito, necio, vení para acá. Qué difícil sería, ¿verdad? Pero este era un impío, hermanos, que descendía de la tribu de Caleb. Y Caleb era uno de esos espías que fueron allí con Josué, ¿verdad? Recuerdan la historia, que Moisés los mandó, y Caleb es uno de ellos, junto con Josué, y que ellos le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios con respecto a la tierra prometida. Pero también el versículo nos está mostrando a una mujer que se llamaba Abigail, y se dice de ella que era la esposa de Nabal, pero ella era sabia y hermosa. Y Nabal, un impío que no siguió los pasos de Caleb. Qué contraste, ¿verdad? Ya vimos por qué en Jueces no hubo quien les mantuviera la palabra ahí. Este es de la tribu de Caleb, pero él no es igual a Caleb. Se ve aquí como en el resto del capítulo, que era un incrédulo y Abigail era creyente. Y aquí es cuando uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que terminaron juntos estos dos? Tal vez pudo haber sido que hubiera sido un matrimonio arreglado, no lo sabemos, como se hacía en ese tiempo. Bueno, el versículo 3 entonces, hermanos, se va a condensar todo el capítulo 25, porque él habla de las acciones de Nabal y de Abigail y David. Si notó la descripción del autor, hermanos, no lo dejó bien parado a Nabal, ¿verdad? El autor lo describe como él es, pero también hay más descripciones. Mire el versículo 17, parte B. Dice, el versículo 17, porque ahora pues reflexiona y ve qué has de hacer, porque el mal está resuelto contra nuestro amo y contra todas sus cosas, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Así era este Nabal, ni siquiera se le podía hablar de lo necio y terco que era. Vemos cómo su propio empleado corrobora que es necio, hermanos. Pero también Abigail habla de este hombre, en el versículo 25, cuando se enfrenta a David. No hagas caso, le dice a David, ahora mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Abigail habla con David, no hagas caso a este hombre perverso, porque su nombre significa, él es perverso y es insensato. Su propia esposa dice de Nabal, hermanos, que él era según su nombre, insensato y necio. Ella, el siervo y el siervo corroboran que Nabal honra su nombre con su necedad e insensatez. Aún más en el versículo 36, mire lo que pasa. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, borracho. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. El autor, que es el Espíritu Santo, quiere dejarnos claro quién era Nabal. Era un hombre necio, perverso, terco. No se podía hablar con él. Además de eso, borracho. Pero ¿qué pensamos nosotros de la necedad? ¿Qué sabemos nosotros de la necedad? Porque muchas veces nosotros, jóvenes, niños, grandes, hombres y mujeres, minimizamos esa cualidad. Nosotros decimos, no es nada, no pasa nada. Es un pecadito que cometimos por ahí. No, esto no afecta. A los jóvenes se les instruye, se les dice, y no quieren escuchar la voz de sus papás, ¿verdad? Aún los niños pequeños. Fati, en su edad tan corta, tiene necedad en su corazón. Porque está ligada ahí en el corazón
ser humano. El necio dice: lo que importa es lo que yo digo y pienso, y nadie tiene que decirme nada. Pero para Dios es lo contrario, hermanos. Él toma en serio la necedad. En el libro de Proverbios hay muchas advertencias en cuanto a esta mala actitud, hermanos. Y aquí en 1 Samuel capítulo 25, el texto quiere hacernos ver el gran peligro de la necedad y lo cerca que está de cada uno de nosotros, hermanos. Y los necios y egoístas son insensibles a la necesidad de otros. Y es exactamente como Nabal actúa, haciendo honor a su nombre, y es descrito como un necio. Veamos el versículo 4 y 5. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Nos encontramos aquí entonces con David, huyendo de Saúl, pero está ahora acá. Y él envía una comitiva de jóvenes a este hombre rico. El versículo 2 ya nos describió. Versículo 5 dice: entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. David envía 10 jóvenes. Y este es un detalle interesante, hermanos, porque envía a unos jovencitos. Él no envió guerreros que estaban con él. Y eso llama la atención, porque David no quería. Él quería ser amable con Nabal. Él quería ser amable con él. Quería que su encuentro fuera amigable, amistoso. Pero mira el versículo 6. Y decirle, dice David, así: sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tiene. ¿Observaron ahí la palabra que más se repite? Paz. Se menciona 3 veces. Es un detalle, es de un saludo amable y cortés de parte de David a Nabal. Versículo 7. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que ha estado en Carmel. El mensaje aquí de David es como decirle a Nabal, es algo así: nosotros hemos estado haciendo un trabajo para ti. Te hemos beneficiado, hemos cuidado tus cosas, tus bienes. ¿Podrías corresponder a nuestro servicio y darnos algo de la abundancia básica? Básicamente esto es lo que está diciendo David. Mira, Nabal, nosotros te hemos cuidado, te hemos servido, hemos estado ahí cuidando tus ovejas, a tus pastores, te hemos tratado bien. ¿Puedes compartir algo de lo que tú tienes? David envía a esta comitiva, pues él tiene que velar por sus hombres. Hay necesidades en David y en sus hombres. Y estuvieron en Carmel en gran ayuda para Nabal, cuidando de sus bienes. Versículo 8. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes, dice David a Nabal, le manda este mensaje: haya por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. David le envía este mensaje y le dice: pregúntale a tus empleados, diles cómo han sido las cosas, corrobora mis palabras, mira lo que yo he hecho por ti. Era bien para Nabal, era como tener una empresa de seguridad en ese entonces, que no estaban gastando dinero en Nabal, en cuidar sus rebaños y sus pastores. Y el versículo 9, llegan los mensajeros, la comitiva de David, dice: cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Ese callaron quiere decir que se quedaron en suspenso, esperando una respuesta. Quizás estos jóvenes no tenían ni idea con qué clase de hombre estaban hablando, hermanos, en ese momento. Vean el versículo 10, la respuesta de Nabal, del necio. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Y el tono aquí de Nabal que utiliza no es de alguien que no conocía a David. David era conocido y había vencido a Goliat. Era el hijo de Isaí. Y el tono aquí de él no es que él no supiera quién era David. Es un tono de menosprecio a quien era David.
Él le dice, este es un vagabundo. Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores, le dice que David está huyendo y que se está burlando de David, Nabal. Muchos sabían quién era David en ese entonces, hermanos. Versículo 11. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. No solo vemos en el versículo 10 el menosprecio hacia David, sino que vemos aquí el egoísmo. Vemos cómo está determinado él en su puro egoísmo. Era un hombre rico, él podía dar cosas a los mensajeros, lo que solicitaban. Lo que él no sabía, que pronto tendría que despedirse de esas posesiones, porque lo vamos a ver más adelante. Vemos algo de las malas obras que dice en el versículo 3, que hacía Nabal. Vemos su soberbia, el énfasis ahí está en su egoísmo, hermanos. Dice, mi pan, mi casa, mi carne. En Nabal vivía para el dinero y actuaba como un necio egoísta, insolente. Para un cristiano esto es pecaminoso, hermanos. Estas actitudes para un cristiano son pecaminosas. Amar las riquezas, la tierra, como dijo, y todo lo de aquí abajo. Allá no es malo tener nuestras posesiones, no es malo querer adquirir una posesión, hermanos. El problema es que muchas veces eso es vivir para esas riquezas. Es vivir y poner el corazón en las riquezas. Nabal le dice a David ahí algo así, que trabaje, porque yo trabajo. Claro que hay que trabajar, pero el punto en este hombre necio es su avaricia. No quiso dar nada, no quiso compartir. Soberbio, avaro, no quiso compartir nada. ¿Cuán diferente hubiera sido para él, hermanos, si él hubiera tenido una reacción, si hubiera sido un hombre humilde y agradecido? Pero solo un necio, hermanos, escuche bien, solo un necio no entiende que todo lo que tiene viene de Dios. Si nosotros no entendemos eso, si nosotros no sabemos o no entendemos que todo lo que viene a nuestras manos, todo lo que tenemos, que nos ha dado el Señor, sea lo que sea, las cosas materiales y especialmente las espirituales, como dijo Juanito, vienen de Dios, eso es ser un necio. Todo lo que poseemos, todo lo que podemos lograr, los triunfos que podemos tener, las cosas que podemos tener, que tenemos, las cosas que tenemos, vienen de Dios, hermanos. Y solo un necio no va a ser agradecido. Nabal no pudo dar gracias por lo que hacía David y sus hombres, por cuidar a sus ovejas, sus pastores. Entonces aquí en estos versículos, hermanos, vemos cómo Nabal honra su nombre con su necedad, su insensatez y su falta de sabiduría, su egoísmo, su amor a las cosas materiales. Y es peligroso, hermanos, es peligroso tener estas actitudes. ¿Y qué tan cerca está de nosotros, hermanos? ¿Qué tan cerca podemos caer en estas actitudes malas? Como padres de familia muchas veces actuamos de esa manera, hermanos. Queremos que lo que decimos se haga y tomamos decisiones bajo nuestra necedad, porque queremos, hermanos, que es lo más correcto. Pero si no somos humildes, si no tomamos en cuenta a Dios, nos irá mal. Nuestras esposas e hijos necesitan cabezas de hogar que no hacen sus decisiones en la necedad, porque se sufre mucho, hermanos, sino en la sabiduría. Que solo Dios da su palabra, hombres que se puedan hablar con ellos en su hogar, en su trabajo, en la iglesia, porque la necedad está tan cerca y se puede demostrar en cualquier momento y en cualquier circunstancia, como lo demuestra Nabal. Necesitamos hombres cristianos sabios que busquen la sabiduría de la palabra de Dios en sus decisiones y que dejen o alejen la necedad de sus vidas. Líderes, maestros, que estén dispuestos, hermanos, a alejarse de la necedad y que busquen la sabiduría en la palabra de Dios, nunca en la necedad. Esto nos lleva a la segunda acción de David. Estamos viendo en este texto entonces que hay un peligro de la necedad, a fin que este texto nos muestra que hay un peligro en la necedad y a fin de apartarnos de la necedad, hermanos.
Vemos la segunda acción entonces, vimos la primera acción que David solicita ayuda a Nabal, quien honra su nombre. Y ahora vemos la segunda acción de David, que David reacciona como un Nabal. Versículos 12 y 13. Mira el versículo 12. Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron a su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Lo primero que notó David cuando llegaron los jóvenes es que no llevaban nada. No tenían nada en sus manos. Y el panorama no va a pintar nada bueno para Nabal de aquí en adelante. El texto sugiere que los jóvenes le dijeron tal y como Nabal había dicho, las palabras que él había dicho, el insulto que había mandado. Y David entendió correctamente que fue insultado, que fue tratado como un gran insolencia e ingratitud. Esa fue la realidad. Le mandaron a decir vago. Le mandaron a decir que era infiel al rey Saúl. Y David reacciona inmediatamente como un necio. Versículo 13. Entonces, esa palabra entonces ahí tiene la idea de inmediatamente. Inmediatamente David dijo a sus hombres: cíñanse cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. ¿Qué palabra se repitió aquí 3 veces? Espada. Ahora, ¿cuántas veces dijimos que había paz en el versículo 6? 3, ¿verdad? Bueno, en este versículo ya no hay paz, ya no hay amabilidad de parte de David. Aquí hay espada. David reacciona y tiene un enojo pecaminoso, actuando neciamente, y se prepara para matar a Nabal y todo lo que hay en su casa. Miren, hermanos, qué poco necesitó David para reaccionar como necio, y qué poco necesitamos nosotros para reaccionar de esa manera, como necios, muchas veces. Vemos el panorama y el gran daño que va a ocasionar ese pecado en David. Esa reacción pecaminosa va a reaccionar, lo que va a hacer en el versículo 21. Mire lo que va a pasar con esa reacción que David tiene. Necio. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David. Y aún le añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no le he de dejar con vida ni un varón. Qué fuerte lo que describen estos versículos. David tiene un enojo pecaminoso. En lugar de dejar las cosas en las manos del Señor, como lo hizo en el capítulo 24. Aquí está hambriento de venganza. Y está jurando por Dios en el versículo 22. Así haga Dios. Él iba a vengarse, hermanos. Vemos a un David piadoso, dejando todo en las manos de Dios en el capítulo 24, siendo obediente a Dios, y que dio bien a Saúl por mal. Pero aquí en el capítulo 25 lo vemos como un enanito espiritual. Le va a dar a Nabal mal por mal, al vengarse de Nabal. Este es un enojo pecaminoso, hermano. Vemos a David, el hombre conforme al corazón de Dios, que puede pecar con facilidad usando la necedad. Y aquí vemos un principio para cada uno de nosotros, hermanos. Aunque nosotros nos consideremos espiritualmente maduros, debemos reconocer, hermanos, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos reconocer la inclinación a nuestro pecado y ser humilde ante el Señor. Quitar de manera radical y luchar contra este pecado de la necedad que nos lleva a actuar pecaminosamente. Dice también la palabra del Señor: el que piense estar firme, mire que no caiga. Aquí es triste ver cómo se desplomó David espiritualmente. No vemos a ese David dando bien por mal. No lo vemos en lo alto de la obediencia en el capítulo 24. Aquí dando bien por mal a Saúl, dejando la venganza a Dios. Aquí es un gusanito en términos espirituales, hermanos, que quiere vengarse de Nabal.
devolverle mal por mal. Y ese es un sentimiento pecaminoso. Internamente ya lo había decidido, ya iba camino hacia una matanza. Y Nabal ni tenía idea, ni sabía lo que le iba a pasar. No sabía él, ni sabía que lo que le iba a pasar, porque lo que había causado su necedad. Pero es evidente que no es el único Nabal aquí en esta historia, ¿verdad? Sino que David está actuando como un Nabal. Es más, podemos decir que está actuando como un Saúl aquí. Un hombre tan espiritual como David, hermanos. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pierde la compostura en un momento, en un instante. Estuvo a punto de ejecutar un acto de venganza. Iba a cometer un mal muchísimo mayor que el que se le había cometido contra él. A él solo le habían dicho vagabundo, le habían dicho que estaba huyendo de Saúl, que estaba escapando del rey. Pero él iba a actuar, iba a hacer una matanza, iba a destruir su vida, a su familia, a su historia. Quedaría siempre presente este acto en la vida de David. Y sabe, teológicamente hubiera sido terrible, porque de ahí viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. De él, de la línea de David, Dios había hecho un pacto con él, lo sabemos. Había prometido que de ahí iba a venir el Rey, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el cual no actuó así, no reaccionó así, cuando le pegaron, cuando lo insultaron, cuando lo golpearon. Él no actuó de esa manera. Le hicieron de todo, hermanos, y como oveja fue llevado en la cadena. David hubiera sido distinta a su historia, por un deseo pecaminoso de venganza. Eso es lo que está pasando aquí con David, con ese deseo de venganza. Está actuando como un Nabal. Si la misma Abigail, su esposa, no interviene, hermanos, como vamos a ver, hubiera ocurrido una gran masacre por un enojo pecaminoso, que era la necedad. El enojo de David. El gran David del capítulo 24, actuando como un Nabal, un terco necio en el capítulo 25. Tenemos que luchar contra esto. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante esto? ¿Cómo reaccionamos cuando nos provocan, cuando estamos siendo provocados? Cuando la persona que le has hecho bien te trata mal, te trata con menosprecio. En la mente de David ya había sido un juicio para ellos, ya había dictado sentencia. Debemos cuidarnos con esos deseos de venganza, porque pueden permanecer muchos años en nuestra vida. David debió pasar por alto la ofensa de Saúl. ¿Cómo es posible perdonar al que nos ha hecho o nos hace daño, hermanos? Bueno, solo necesitamos que Dios nos ayude. Porque lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible, hermanos. Solo podemos hacerlo por la gracia de Dios. Cada día vamos a ser provocados para actuar neciamente. Cada día vamos a ser provocados. En cualquier momento, hermanos, vamos a ser provocados para actuar de esta manera. Pero debemos recordar esta historia de cómo un insulto de Nabal a David iba a provocar consecuencias terribles. Antes de actuar, controlémonos. Pidámosle a Dios, hermanos, su ayuda. Recuerde el ejemplo de nuestro Señor, de nuestro glorioso Señor Jesucristo, de humildad. Y vivamos de acuerdo a ese ejemplo. Cuando venga la provocación, cuando nos toque que actuar, nos toque que frenarnos, hermanos, actuemos humildemente. Este texto entonces nos muestra el gran peligro de la necedad, para que nos apartemos de ella. La tercera acción de David. Vimos la primera acción, que David solicita ayuda a Nabal y en honra a su nombre. Y vimos que David reacciona como un Nabal. Y ahora, hermanos, vamos a ver que David es guardado para no convertirse en un Nabal. Versículo 14 al 32. Vemos que la intervención del criado aquí es oportuna porque le advierte a Abigail, versículo 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del desierto que saluden a nuestro amo y se ha herido. Eso quiere decir, se ha ido encima de ellos y les ha gritado. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche. Todos los días
que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablar. Dios utiliza a este siervo para advertirle y hablarle a Abigail. Y vea lo que hace Abigail en el versículo 18. Entonces ella también tiene una acción rápida. Ella toma acción. Aquí es entonces la idea es rápidamente. Su acción fue instantánea ante el informe del criado. Versículo 19. Y dijo a su criado: id delante de mí y yo os seguiré. Luego, y nada declaró a su marido Nabal. Alguien sugirió aquí que Abigail pecó, hermanos, en este versículo, al no decirle nada a su marido. Pero no es eso, ¿no? Ella está jugándose la vida para salvar la vida de este necio. Este Nabal había pecado contra David y Abigail lo sabía. ¿Sabe? Abigail obedeció antes a Dios que a su marido. Y a veces eso tenemos que hacer nosotros. Tenemos que obedecer primero a Dios antes de alguien que nos pueda decir, que nos impida o que nos incite a ir en contra de la palabra de Dios. Nosotros debemos hacer como Abigail demostró la lealtad suprema a Dios que debemos tener como cristianos. No podía hablar con Nabal, era peligroso porque él era un necio. Si él le contaba esto, Nabal iba a provocar más problemas y iba a ser inútil la solución para ellos. Porque ella no podía hablar con este hombre, con su esposo. Ella, si le contaba a Nabal, iba a provocar más problemas a este hombre. Y así hay hombres. No tenemos idea, hermanos, en cuánto le debemos a nuestras esposas. Hay hogares que están en pie por el tipo de mujeres que hay en estos hogares. Y aunque lo supiera Nabal, nunca lo reconocería ni daría gracias a su esposa, hermanos. Y aquí las hermanas se pueden alegrar, ¿verdad? Pero no solo hay hombres navales, hermanos. No hay solo hombres necios. Déjeme darle malas noticias a las mujeres. Y si ya se ve alegrado usted, hermanos, también se puede ser un naval. Usted también puede ser un naval. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Por si acaso pensaba usted que solo los hombres podíamos actuar neciamente. Versículo 23. Lo primero que hace Abigail ahí, mire, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, postrándose sobre su rostro delante de David, y se inclinó a tierra. Lo primero que hizo ella fue humillarse, ¿no? Y esto llama la atención, porque ella no era una esclava, ¿verdad? Era esposa de ¿quién? De un rico. Y ella lo que hace es humillarse, ¿no? El capítulo del versículo 24 al 31 está el diálogo que ella tiene con David, donde ella le suplica a David y le pide a David que desista. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu siervo hable a tus oídos y escucha la palabra de tu siervo. Y aquí está un diálogo que hay entre ella y David. Vemos que ella le suplica que no le haga caso a Nabal. Él es un torpe, no le des importancia a ese hombre, dice. Ella no estaba ahí cuando llegaron esos jovencitos que acompañaron y ella llega y le da presentes. Se puede pensar que ella es irrespetuosa con su marido por no hablar con ella, pero es algo necesario en ese momento. Ella estaba poniendo en riesgo su vida, hermanos, porque David iba con la decisión de matar. Y ella se pone enfrente, se humilla delante de ese hombre con sentimientos de venganza. Que bien hubiera hecho David matarla ahí, pero ella interviene ahí. Ella obedece a Dios antes que su marido. Le hace ver a David que Dios está actuando para impedir que cumpla su deseo pecaminoso y vengarse de Nabal.
le entrega presentes. David reacciona en el versículo 32 y 34. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacer mal. Que si no te hubieras dado prisa, mira, ahí está, en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un hombre. David está diciendo: de lo que me libraste. El mismo David reconoce que le salvó la diligencia y la prontitud de esta mujer. Si no me hubieras estorbado hoy, le dice, de ir a derramar sangre, a vengarme de mi propia cuenta, así lo hubiera hecho. Así lo hubiera hecho. David reacciona y ve a Dios detrás de todo, interviniendo para no convertirse en una bala. El Señor te ha impedido, le dijo Abigail. David vio a Dios detrás de la acción de Abigail. Y muchas veces Dios nos envía personas para confrontarnos y decirnos: mira, estás actuando neciamente. Lo que estás haciendo no está bien. Reacciona. Piensa lo que estás haciendo. Te vas a meter en problemas. Y uno a veces se enoja y actúa muchas veces peor que David. Y muchas veces la persona que tenemos, los que nos hemos casado, la persona que tenemos a nuestro lado, nuestra esposa, hermano, es la que dice siempre esas palabras terribles que no nos gusta escuchar a los hombres. Y es siempre que nos dicen: te lo dije. Porque actuamos neciamente y nos metemos en problemas. Abigail actúa sabiamente, usa palabras sabias. Si ustedes ven esos versículos del 24 al 31, se menciona que ella dice: mi Señor 14 veces, mi sierva dice 8 veces, soy tu sierva. Ella habló con sabiduría, con palabras suaves. No habló con palabras confrontativas, como muchas veces pasa en nuestros hogares, ¿verdad? Muchas veces nos pasa, hermanos, cuando estamos en una necedad, cuando cometemos errores. En lugar de escuchar, de ser humildes, de humillarnos y de conocer que estamos en error, muchas veces nosotros, hermanos, cometemos ese pecado de no escuchar. Ella usó palabras suaves, hermanas. Y sabe, esta mujer fue muy sabia, que todos estos versículos son dedicados a ella por su sabiduría, porque ella supo hablar a David. Él venía con furia, con ira, pero ella supo dominar a este hombre, supo llegar al corazón de David, supo inclinarse, supo humillarse, hablar con él, le llevó lo que él necesitaba. Y David pudo detectar que era la voluntad de Dios, que Dios estaba estorbando, que Dios lo estaba cuidando, que Dios estaba impidiendo que hiciera lo que quería hacer, por la agilidad de esta mujer, por la sabiduría de esta mujer, de no ir a confrontar a David, sino que a humillarse, a decirle, a apostarse a ella misma, a echarse el pecado de un hombre perverso, de un hombre inconverso. Ella sabía quién era David, ella sabía que él iba a llegar a ser rey. Y ella le recuerda cuando él mató a Goliat, ahí dice en el versículo. Ella le hace ver que lo que va a hacer está mal, es un pecado, iba a cometer un gran pecado, aun cuando fuera rey, eso iba a ser recordado. Pero era la intervención divina a través de la mujer, de Nabal. Y muchas veces Dios nos envía personas a nuestra vida, hermanos, para advertirnos y decirnos, pero muchas veces cerramos nuestro oído. Los jóvenes tienen a sus papás. Muchas veces Dios nos puso papás y les puso papás para poderles advertir del peligro que corren, de lo que va a provocar su necedad. Pero muchas veces los jóvenes, la mayoría de veces, no quieren escuchar a sus papás, al igual que los esposos a sus esposas. Miren la reacción de David en el 25, en el versículo 35. Y recibió David de su mano lo que le había traído,
y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. El corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Y esto es así, hermanos. Muchas mujeres desean un hombre que las escuche, que las respete. Y aún en nuestros hogares cristianos, hermanos, aún pastores que predican la palabra de Dios, les pegan a sus esposas, las tratan mal a sus esposas. Que Dios nos libre, hermanos, de ser hombres así. Y si por alguna razón hemos actuado así pecaminosamente, ya sea como esposos, como hijos, hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, porque esta actitud no nos va a llevar a nada. Hay una gran diferencia entre David y Nabal. David era de corazón enseñable. Él reconoció que Dios estaba interviniendo. Nabal no. Nabal estaba feliz haciendo su fiesta, ni se enteró que lo iban a ir a matar. Hay una gran diferencia en ser un hombre enseñable a ser un hombre necio. Necesitamos sabiduría de Dios para no cometer necedades. Prestemos atención a la palabra de Dios cada domingo. Dios pondrá un siervo, al siervo de Dios acá, hermanos, y Él nos va a ayudar para no menospreciar la palabra de Dios. Versículo 36. Mire cómo terminó esta historia para Nabal. Versículos 36 y 38. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía su fiesta y su banquete, ¿verdad? Pero en su casa un banquete del rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas. Y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Él estaba feliz celebrando su fiesta, sin enterarse de nada. Dice ahí, quedó como piedra. La idea es que le dio un ataque al corazón. Ella supo buscar el momento oportuno, hermano. Miren la sabiduría de esta mujer. Supo buscar el momento oportuno. Y es así como debemos de actuar. Buscar el momento oportuno, hermanos, para no entrar en la confrontación. Cuando usted vaya a corregir, busque el momento oportuno, ya sea a su hijo, ya sea que usted quiera sugerirle a su esposo, o usted como esposa. Muchas veces no lo dicen. No, yo considero que esto debe decir. Busque el momento oportuno, hermano. No lo busque cuando esté bien enojado, o cuando viene bien cansado. Sea sabio, hermanos. Seamos sabios, hermanos. Busquemos el momento oportuno para actuar con sabiduría. Dios juzgó de una manera directa a Nabal, porque Dios es así. Él no dejó que David actuara. Él no dejó, hermanos, que David derramara sangre ese día. Él mismo, Dios mismo, juzgó de manera directa a este hombre. Y eso nos pone a pensar, hermanos, que solo con la sabiduría de Dios vamos a poder superar las necesidades que muchas veces hay en nuestro corazón. La pregunta es, ¿cómo nos van a recordar a nosotros? Cuando muramos, cuando ya no estemos, cuando nos vayamos. Nos van a recordar como un hombre sabio, respetuoso, que escucha. O nos van a recordar como un hombre perverso, malo, que ni se puede hablar con esa persona. ¿Cómo lo van a recordar a ustedes? Dios ha enviado mensajeros, a los esposos nos ha enviado y nos ha dado una esposa que muchas veces nos va a decir las cosas, Señor. Pero también nos va a enviar predicadores para corregirnos, para la luz de la palabra de Dios. Debemos de ser humildes para corregir y aceptar eso. En estos textos vimos entonces en el capítulo 25 que Dios muestra el gran peligro de la necedad, a fin de que nos apartemos. Necesitamos ser hombres que se porten varonilmente, sabios, no necios. En este mundo donde la masculinidad, ya lo vimos,
Ayer fue demostrado algo terrible ahí en la ciudad. Hombres ya no quieren tomar la responsabilidad de sus hogares. Hombres ya no quieren casarse. Están en su necedad de los hombres, siguiendo sus deseos pecaminosos. El mundo no quiere hombres que sean sabios, obedientes a la palabra de Dios, que actúen con sabiduría y no necedad. Hombres que honren a Dios, que no tengan esta cualidad pecaminosa en sus hogares, en sus trabajos, en sus escuelas, en sus iglesias. Hombres que sepan vivir sabiamente con sus esposas, esposas que puedan ser escuchadas, respetadas, esposas que hablen sabiamente y no necias, hijos que puedan hablar con sus padres, que puedan ser respetuosos a sus padres, que puedan escuchar, que puedan saber que Dios está hablando a través de sus padres y que no es por molestarlos y que no es por fastidiarlos a las necesidades que ustedes y nosotros cometemos muchas veces. Se necesita, hermanos, se necesita estar en las Escrituras para poder aprender más del supremo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue humilde hasta la muerte de Dios. Señor, te damos gracias, porque este texto nos muestra, hermano, cuál grande es